Bienvenidos a nuestra sección Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, 1:42 de la tarde, y hoy vamos a trabajar el tema de registro único de víctimas. Les voy a recordar inmediatamente nuestras líneas telefónicas para que se comuniquen con nosotros, nos cuenten cuáles son sus inquietudes frente a este tema o otros que están asociados a la Ley de Víctimas. 441-2100 es la línea a la que se pueden comunicar con nosotros, o también pueden interactuar en nuestras redes sociales @forjandofuturos o ingresar a los sitios web respectivos, por ejemplo www.forjandofuturos.org. Hoy nos acompaña Nora Saldarriaga, directora administrativa de la Fundación Forjando Futuros. Nora, muy buenas tardes, bienvenida. Gracias. Vamos a empezar hablando del tema de definir un poco qué es este registro único de víctimas. Bueno, el registro es un formato que se debe diligenciar para que las víctimas estén dentro del procedimiento que establece la ley. Entonces, por eso la unidad de atención a las víctimas y la unidad de restitución de tierras tienen unos formatos específicos que se diligencian con la persona que fue víctima del conflicto y que desea que sus derechos le sean restablecidos. Bueno, aquí es muy importante destacar un tema, y es que no se requiere un tramitador. O sea, la persona se debe acercar y lo llena directamente con el funcionario que la atiende en esa oficina. ¿Por qué es importante destacar esto? Para evitar qué tipo de situaciones con las víctimas. Sí, Juliana, eso es súper importante. Las víctimas, cuando se acercan a cualquiera de las dos unidades, tanto a la de restitución como a la de víctimas, pues lo que deben de conocer es que no necesitan ni un abogado ni una persona que les diligencie sus formatos. ¿Por qué? Porque para eso están los funcionarios públicos encargados de tramitar y de resolver las dudas que tienen las víctimas. De hecho, las personas no van directamente ni a la unidad de víctimas, sino que van a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría o a las personerías municipales. Allí el personero o los funcionarios que están dentro de esas entidades son quienes diligencian el formato para las víctimas. Y el tema de restitución de tierras, pues en los entes territoriales que hay en todo el territorio nacional, pues allí también son atendidos y se diligencia su formato. Bueno, cuando se registra, por ejemplo, una situación de desplazamiento forzado, que es tal vez el hecho, digamos, entre comillas, más común que podemos tener asociado al conflicto, las personas siempre son atendidas inicialmente, por ejemplo, por la personería municipal. La personería estaría aquí en este caso en la obligación de decirle, venga, que es que lo tenemos que registrar en este formato, en este registro único de víctimas, o bien la gente puede solicitarlo, o cómo se hace, porque a veces el desconocimiento les puede mermar un poco de garantías en sus derechos. Sí, muchas personas no conocen que pueden, por el desplazamiento, diligenciar el formato, ¿cierto? Entonces, lo que les estamos recomendando es que se acerquen a las personerías. Sí. El personero municipal o la personera municipal tiene el deber de atender a las personas que han sido desplazadas, tanto de sus veredas, de sus corregimientos, o algunos incluso del mismo casco urbano a otros municipios. Entonces, pueden acercarse a la personería donde están residiendo en ese momento y solicitar el diligenciamiento del formato. Bueno, nos vamos con la primera llamada. Tenemos a Silvia en la línea. Silvia, muy buenas tardes. ¿Qué inquietud tiene a esta hora? Silvia, la escuchamos. ¿Aló? Silvia, buenas tardes. La escuchamos. ¿Aló? Sí, señora, buenas tardes. ¿Aló? ¿Qué inquietud tiene a esta hora, doña Silvia? Bueno, vamos a mejorar la comunicación con Silvia y vamos a seguir hablando de este tema. Si yo tengo un familiar que ha sido víctima del conflicto y registró una X o Y situación hace un mes, 2 meses, incluso más, ¿se pueden acercar a realizar esta inscripción o no? ¿O tiene que ser inmediatamente se registre el hecho? No, pues la ley da unos términos para sí, acceder a la solicitud. De hecho, ¿quiénes pueden participar? Aquellas personas que fueron víctimas del conflicto y que sus hechos ocurrieron
entre enero de 1985 y el 10 de junio del 2011. Estas personas pueden acercarse a la personería, a la Procuraduría, a la Defensoría a hacer su solicitud. Y en el caso del tema de restitución de tierras, a partir del 1 de enero de 1991, pueden acercarse a hacer su solicitud. Que pasaron 10 años, que pasaron 8 años y que yo no lo he hecho, no hay ningún problema. Todavía hay posibilidades de que las personas presenten. ¿Por qué? Porque la ley dice que hasta el 10 de junio del 2015 estas personas pueden acceder al registro único de víctimas. Muy bien, antes de seguir con la entrevista, vamos nuevamente con Silvia. Silvia, ya restablecimos comunicación. Buenas tardes, ¿cuál es la inquietud? Silvia, la escuchamos. Lo que pasa es que mi esposo falleció por causa de una mina. Él era soldado profesional y yo quiero saber si él también entra como reposición de víctimas. ¿Qué pasa cuando son agentes del Estado los que resultan aquí afectados? ¿Debe responder, por ejemplo, la institución, en este caso el Ejército, el Gobierno Nacional, o cómo funcionaría aquí, no? Bueno, recuerden que la ley habla de que las víctimas del conflicto armado son las que pueden acceder a la ley. El soldado está en medio del conflicto, defendiendo los derechos de la población de ese territorio y pues como tal puede hacer su inscripción y puede hacer su solicitud ante la personería del territorio en donde se encontraba su grupo familiar. Bueno, ahí está entonces para decirle a doña Silvia que lo puede realizar en los entes que les hemos mencionado, por ejemplo la Personería Municipal, el otro, recordemos. La Procuraduría y la Defensoría del Pueblo son los entes competentes de recibir todas las solicitudes. Bueno, este programa también maneja temas asociados a las reclamaciones de tierras y vamos a ver un informe precisamente muy corto sobre quiénes son las personas que pueden acceder a la reclamación de tierras. Veamos. Tiene derecho a reclamar la restitución de tierras la pareja que convivía en el predio al momento del despojo o abandono forzado, así no tengan documentos de propiedad. También tienen derecho los herederos de personas que hayan muerto o se encuentren desaparecidas y que fueron despojadas o tuvieron que abandonar sus predios. Puede presentar su caso ante las personerías municipales, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Unidad de Atención a las Víctimas y la Unidad de Restitución de Tierras. La Fundación Forjando Futuros lo invita a reclamar sus derechos. Hay que aflojar la tierra para sembrar la paz. Ahí veíamos entonces quiénes pueden reclamar y de todos modos a qué lugares pueden acceder para realizar el registro del que les estamos hablando, que es el registro único de víctimas, para que ustedes puedan acceder, si son víctimas del conflicto armado colombiano, a los beneficios que tiene la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. 441-2100 es nuestra línea telefónica. Ya tenemos a Cristina. Cristina, muy buenas tardes. ¿Cuál es la pregunta a esta hora? Muy buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Cuéntenos. Mire, lo que pasa es que, vean, a mí el año pasado me dijeron que a mi esposo ya me lo habían reconocido como víctima, que estuviera esperando la llamada para la indemnización. Yo llamé a Bogotá y me dijeron que yo le dije pues que a mí me habían dicho en este programa que ya también, en el programa también que ya me lo habían reconocido, y me dijeron que no sabían por qué me habían dicho eso, que estaba en estudio nomás. Entonces yo ya varias veces había llamado allá, hablé hasta con la directora Paula Gaviria, que también estuvo una vez en el programa, y entonces yo quisiera saber, entonces, qué noticias me tienen a mí de mi esposo. ¿Qué pasa en estos casos, Nora? Porque de todos modos se puede presentar algún problema en las comunicaciones o en los datos que se manejan en las oficinas en Medellín, por ejemplo, que sabemos que la unidad tiene oficinas en Medellín, pero en la central, porque todo está allí en un punto fijo que es Bogotá. Sí, a doña Cristina informarle que pues si se le dio alguna información a través del programa es porque nosotros tenemos acá toda la base de datos y se nos está brindando esa información. Posiblemente cuando usted llamó hubo algún error, se digitó algún dato malo y entonces la solución en este momento es que se acerque a la Fundación Forjando Futuros
Allí nosotros vamos a hacerle un derecho de petición solicitando que nos entreguen una información más detallada sobre el caso de doña Cristina y poder así que doña Cristina tenga certeza en qué estado está realmente su caso actualmente. Para doña Cristina, ahí en las líneas que ustedes encuentran aquí abajito están los datos de la Fundación Forjando Futuro, sin embargo se los voy a recordar, 414-3572, y si ella tiene tiempito, pues de anotar la dirección para que se dirija allí y le puedan dar una mejor asesoría sobre este caso en particular. ¿Cuál es el tiempo máximo de respuesta, por ejemplo, cuando las personas se inscriben en Nora a este registro único de víctimas? ¿Cuándo saben si, digamos, que toda la documentación o todo el caso quedó en esa plataforma? Bueno, realmente la unidad tiene 6 meses para realmente hacer el estudio y informarle a la persona si fue o no fue registrada, ¿cierto? Pero como hay tantas víctimas, Juliana, o sea, el país tiene una cantidad enorme de víctimas, entonces el proceso se ha retrasado y se ha vuelto muy lento, y lo que esperamos es que haya agilidad para que la gente no se quede esperando, porque entendemos que muchas personas llevan años esperando una respuesta. Entonces la idea que se viene fomentando en el momento es que por lo menos a la gente se le responda de manera ágil si fue o no fue registrada, ¿cierto? Para que la gente no se quede ahí esperando eternamente. Bueno, María del Carmen está en la línea, nuestra línea 441-2100. Buenas tardes, ¿qué pregunta tiene a esta hora? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Cuéntenos qué pregunta tiene. ¿Cómo están? Muy bien, cuéntenos qué pregunta tiene a esta hora. Vea, la pregunta mía es que yo tenía un hermanito que él pagó el servicio y como a los 8 días de pagar el servicio vino totalmente bobito del cuartel, y él vivía en el nordeste antioqueño, en un pueblo que se llama Yalí. ¿Y cómo le parece que allá lo mataron? Parece ser que fue o los paracos o la guerrilla. Entonces, a ver, en este caso, ¿yo qué puedo hacer? ¿Cuál es el paso a paso aquí? Porque todos digamos que en este caso uno tendría que empezar de cero con doña María del Carmen, ¿cierto? Sí, doña María del Carmen, pues la invitación como a las demás televidentes es que debe acercarse o a la personería o a la procuraduría o a la defensoría del municipio en donde usted se encuentre en este momento viviendo, para que allí le den toda la asesoría, pueda usted relatar los hechos que nos está contando en este momento y que allí pues le den toda la información que usted necesita para poder hacer la reclamación frente a esta persona o este familiar suyo que perdió la vida, porque también la perdió en medio del conflicto armado, como usted bien lo dice, o fue la guerrilla o fueron los paramilitares que cometieron este asesinato, y pues por este hecho se puede hacer la reclamación. De todos modos, si ella requiere una asesoría adicional también, ahí, Forjando Futuros, están los datos, pero les recuerdo el número telefónico 414-3572. Ella puede llamar allí a la Fundación para que le entregue muchos más detalles sobre este tema. Vamos a ver otro informe, bastante corto también, para que ustedes sepan un poco sobre la situación de retornos, en qué caso se puede dar, y estén muy pendientes, por ejemplo, si han sido víctimas, en especial de desplazamiento forzado, si desean retornar a sus lugares de origen. Veamos. ¿Es necesario retornar al predio para hacer efectiva la restitución de tierras? No es necesario que la víctima retorne. Una vez se hace efectiva la restitución, es libre de decidir si retorna o no a su predio. También tiene libertad de disponer de él como considere conveniente, pero solo podrá venderlo total o parcialmente pasados 2 años de la orden de restitución. La Fundación Forjando Futuros lo invita a reclamar sus derechos. Hay que aflojar la tierra para sembrar la paz. 1:56, vamos a recibir otra llamada telefónica. Tenemos a Flora Emilce. Flora, muy buenas tardes. ¿Qué pregunta tiene a esta hora? Sí, señorita, muy buenas tardes. Yo era para preguntar qué puedo hacer o dónde debo ir para averiguar, porque yo tengo 2 hijos desaparecidos. Yo llené la solicitud en Acción Social y quedaron de llamarme, y a mí nunca me han llamado.
Sí, a doña Flora decirle que hay que hacer el mismo trámite, Defensoría, Procuraduría o Personería Municipal. Y pues también hay un proceso que ella puede hacer que es muy sencillo, que es hacer una solicitud, un derecho de petición, donde se le envía esta cartica a Bogotá, a la unidad en Bogotá, para que le den respuesta preguntando por su caso, con todos los datos personales suyos, o sea, su nombre completo, su cédula, y de la persona a la cual usted hizo la solicitud, o sea, a la persona a la que asesinaron, a la persona que desaparecieron, a la persona que secuestraron, para poder que se pueda buscar en las bases de datos que actualmente tiene la unidad de víctimas a nivel nacional. Cuando se hacen estas solicitudes, Nora, es muy importante tener en cuenta no solo quién lo atendió, sino también si tiene algún respaldo, por ejemplo, a la hora de la inscripción, si entregó detalles, cuáles fueron esos detalles, cuáles fueron las circunstancias de este hecho, los nombres completos, las cédulas completas, porque eso facilita mucho, digamos, el lineamiento de atención, si se recibió correctamente o no, si se entregó la documentación correcta o no. Tengo una última pregunta sobre el registro único de víctimas, si es que, por ejemplo, una familia pudo haber sido afectada por el conflicto y solamente quedaron probablemente vivos los hijos que sean menores de edad. En este caso tiene que haber un adulto que los acompañe, tiene que haber un adulto que los registre, ¿pueden ingresar ellos también al registro único de víctimas o no? Sí, claro que sí, sí pueden ingresar. Obviamente que pues tanto el Estado o el mismo grupo familiar debe nombrar un apoderado para que lo represente, y pues eso es un trámite que fácilmente se puede hacer. La Personería y la Defensoría del Pueblo tienen asistencia para este tipo de casos, y por eso es muy importante que las personas que no saben, que están pensando, bueno, es que este es un menor de edad, cuando llegará a la mayoría de edad, y cuando llegue edad no hay plazo para hacer el registro, no. Entonces la idea es que se acerquen al ente competente. Si no tienen un familiar de confianza que pueda ayudarlos y acompañarlos, pues que se solicite ante la Defensoría del Pueblo este acompañamiento, y pues allí se inicia todo el proceso. Bueno, Nora, muchas gracias por acompañarnos. Les recuerdo, Nora Saldarrega, directora administrativa de la Fundación Forjando Futuros. Mañana regresamos con este espacio para hablar de ley de víctimas y restitución de tierras, así que los esperamos. Sigan con la programación de nuestro canal Telemedellín. Aquí te ves. Feliz tarde.